El Silicon Valley Bank colapsó y se trata de la mayor caída de un banco en Estados Unidos desde la crisis del 2008. La quiebra, el colapso de Silicon Valley Bank. Clientes que hacen cola para retirar todo su dinero. Quebró el viernes, provocando una sacudida a toda la industria. Si estuviste viendo noticias los últimos días, seguramente habrás visto información sobre el colapso de un banco de Estados Unidos llamado Silicon Valley Bank, pero muchas personas no logran entender qué fue lo que pasó o cómo esto puede afectarles en sus finanzas personales o sus inversiones, y eso es justamente lo que vamos a ver en este video de hoy. Quizás algunos temas que vamos a ver hoy van a ser un poquito más técnicos de lo habitual, pero los voy a explicar de una manera súper sencilla, de modo tal de que todos puedan entender qué fue lo que pasó y cómo protegerse a futuro de situaciones como estas. Si este video te aporta valor, no te olvides de darle un like y suscribirte para más contenido como este. Silicon Valley Bank es un banco de gran porte de Estados Unidos que, si bien no es de los más conocidos por todo el mundo, como puede ser por ejemplo JP Morgan Chase, Bank of America, Wells Fargo y otros bancos similares, la realidad es que estaba dentro del top 20 de Estados Unidos. El problema es que no lo conocemos tanto porque más que nada se enfocaba en empresas y no tanto en personas, y más que nada en empresas del rubro tecnológico, más bien startups tecnológicas de pequeño, grande y mediano porte. El banco tiene más de 40 años en el mercado y su historial previo a la semana pasada había sido muy bueno. De hecho, había sido votado el mejor banco de Estados Unidos durante 5 años consecutivos. Grandes empresas del rubro tecnológico, como por ejemplo Roku, Roblox, Etsy, Vimeo y muchas otras más, tenían gran parte de su dinero alojado en este banco. ¿Y cómo es que colapsa un banco de esta magnitud y cómo llegamos a lo que estamos al día de hoy? Básicamente por dos motivos: falta de liquidez y inversiones que no fueron las mejores. Eso vamos a explicar en este video. Muchas personas tienen el falso concepto de que una vez que depositamos el dinero en el banco, ese dinero queda retenido y guardado para nosotros en la bóveda del banco. Pero esto no pasa así. De hecho, la gran mayoría de los depósitos que hacemos en los bancos los utilizan para hacer inversiones seguras, para poder ganar un poco de rentabilidad sobre nuestros fondos, y también para hacer préstamos y otras gestiones bancarias que hacen todos los bancos. Obviamente los bancos tienen la obligación de tener cierta parte del capital depositado con buena liquidez, cosa que si pedimos nuestro dinero, por ejemplo yo quiero sacar mi dinero para comprarme una casa, Juancito para comprarse un auto y María para ir al supermercado y comprar comida, tiene que haber plata que podamos pedir y nos puedan dar en el momento. Pero se estima y se espera que no todo el mundo va a pedir su dinero al mismo tiempo, porque si esto pasara, pasaría un poco lo que vamos a ver ahora que pasó con Silicon Valley Bank, donde si mucha gente pide su dinero al mismo tiempo, el banco no tiene las reservas suficientes para pagarle a todo el mundo sin tener que tomar pérdidas muy grandes. Entonces, nosotros llevamos nuestro dinero al banco y automáticamente el banco se da vuelta y lo pone en inversiones seguras. Pero estas inversiones obviamente no son inversiones en bolsa, en cripto o en préstamos riesgosos, sino que más bien son inversiones muy seguras. En el caso de Estados Unidos, por ejemplo, pueden invertir en bonos de Estados Unidos, que son títulos de deuda que emite el propio país. Estados Unidos está detrás de esto, entonces se considera básicamente como libre de riesgo. Entonces, al banco le queda una pequeña rentabilidad por esa inversión y apunta a que no todo el mundo pida su dinero en el mismo tiempo, entonces puede jugar con esas inversiones y gana un poco de dinero y no corre demasiado riesgo de largo plazo. Pero entonces, ¿dónde está el riesgo de todo esto? Como les decía antes, si todo el mundo pide el dinero al mismo tiempo, el banco tiene que salir a vender inversiones que pensaba vender en 1, 2 o 3 años, las tiene que vender en este momento y quizás no es un buen momento para venderlas. Eso fue lo que pasó con Silicon Valley Bank. Pero exactamente cómo funciona un bono, para aquellos que están un poco más perdidos y quieren saber qué fue lo que pasó y cómo un producto tan seguro como un bono de Estados Unidos puede bajar de valor. Bueno, un bono funciona de la siguiente manera. Un bono básicamente es un título de deuda que puede emitir tanto una empresa como un país. En este caso, los bonos de Estados Unidos tienen detrás a Estados Unidos, por eso se consideran bastante libres de riesgo. Pero, ¿qué pasa? Uno compra el bono, por ejemplo, a $1000 con una duración de 5 años y, por ejemplo, nos pagan una rentabilidad de 4% anual. Entonces, ¿cómo funciona esto? Yo voy, compro ese bono, pongo $1000 hoy, y en 5 años me van a devolver exactamente los mismos $1000. Y en el medio me van a haber pagado este cupón o estos pagos semestrales o anuales de este 4%. Entonces, mi ganancia está en esos cupones que voy recibiendo todos los años, pero yo recupero mi capital inicial, o sea, los $1000, al año 5 o a la fecha que yo haya elegido el vencimiento de ese bono. Hay bonos de Estados Unidos desde 30 días hasta 30 años básicamente. Es cuestión de elegir cuál nos sirve más. Entonces, si nosotros compramos el bono a 5 años y nos lo quedamos durante 5
5 años, no tenemos demasiado riesgo de volatilidad en el medio porque lo compramos a 1000 y nos van a devolver 1000. Pero, ¿qué pasa si yo compré un bono de 5 años y necesito venderlo antes? Necesito venderlo, por ejemplo, a los 2 años. Bueno, ahí puede ser que este bono, cuando yo lo quiera vender, que lo venda en el mercado secundario, no se lo devuelvo a Estados Unidos, ese bono puede ser que me lo paguen más en el mercado secundario o puede ser que me lo paguen menos. ¿Qué es lo que cambia esto? Básicamente la tasa de interés que marque Estados Unidos para sus nuevos bonos va a dictar cómo le va a ir a tu bono. Acá no se pierdan y se los explico un poco más sencillo. Por ejemplo, si el bono que ustedes compraron, este de $1000 a 5 años con un cupón de 4% anual, pagaba 4%, si los bonos nuevos después de 2 años pagan 7%, por ejemplo, su bono en el mercado secundario no se los van a pagar 1000, se los van a pagar menos para equiparar de alguna manera las tasas. Obviamente un inversor que va a comprar un bono ahora no va a comprar su bono que paga 4 si los bonos nuevos pagan más. Pero por el contrario, si las tasas de interés en Estados Unidos bajaran, su bono paga 4% y las nuevas tasas de interés para los nuevos bonos pagan 2%, su bono se puede apreciar en el mercado. Hay otros factores que hay que tener en cuenta también, como el plazo que le queda al bono y otros factores más que no entran al caso, pero básicamente, según lo que decida Estados Unidos de su política monetaria, puede hacer que tu bono en el mercado secundario, si tenés que venderlo antes de tiempo, pueda valer más o menos. Obviamente, en este caso, en un escenario donde Estados Unidos ha subido muchísimo sus tasas, el Silicon Valley Bank tenía bonos que pagaban menos porcentaje, entonces, si tuviera que vender todos sus bonos hoy, tendría que venderlos a pérdida. Si se los quedara hasta el fin del periodo, podría recuperar exactamente lo mismo que pusieron, más la rentabilidad que ganaron en el medio. Pero este es un lujo que no se puede dar este banco porque mucha gente está pidiendo su capital de vuelta, entonces no puede esperar 2 años a decirles te lo devuelvo pero en 2 años. Entonces ahí fue donde se dio el problema. Si miramos la tasa promedio y la duración promedio de los bonos que tiene comprados Silicon Valley Bank, es con una tasa de 1.79% y con una duración promedio de 3,6 años, por lo cual no pueden esperar 3,6 años para venderlo, y hoy en día en un escenario donde las tasas están mucho más altas, pagan entre 4 y 5% según el bono, la realidad es que si tienen que vender mucho más abajo del precio que pagaron por los bonos, y esto resultaría en pérdidas de billones de dólares. Y acá quizás alguien se está preguntando por qué todo el mundo empezó a pedir la plata al mismo tiempo en este banco, causando este colapso. Bueno, son básicamente 2 factores. El primero es que, como les decía antes, la gran mayoría de la gente que tenía plata en este banco eran empresas del rubro tecnológico, startups y demás, y como saben, están viviendo un momento no tan bueno, con tasas de interés altas, con menos acceso a liquidez y a préstamos y demás. Entonces están teniendo que recurrir varias empresas a sacar dinero de su banco para mantenerse a flote, porque o no están siendo rentables o necesitan dinero para investigación y desarrollo, para productos, para lo que sea, y empezaron a retirar plata. Ahí empezó a correrse el rumor de que el banco no tenía demasiada liquidez. Entonces, cuando se empieza a correr este rumor y empiezan a haber ventas de las acciones por parte de sus socios y demás, empieza a generarse como una psicosis en el mercado, y todo el mundo empieza a decir, yo mejor retiro la plata ahora antes de que sea demasiado tarde y el banco se funda. Entonces, cuanto más gente pide más plata al mismo tiempo, más problema tiene el banco, porque tiene que salir a vender más activos para poder cubrir esto. Entonces, esto es lo que produce el colapso. Entonces, para subsanar de alguna manera este problema que estaban teniendo, intentaron varias cosas. Intentaron, por ejemplo, levantar capital, no pudieron, la acción se desplomó, así que por ese lado tampoco podían recurrir a más capital. Después intentaron que alguien los comprara, pero ya era demasiado tarde para que alguien comprara el banco, porque estaba demasiado hundido ya en esta situación. Entonces lo que quedó fue recurrir a, básicamente, pedir ayuda a las autoridades y a las aseguradoras que están en Estados Unidos para este tipo de situaciones. Y acá, si uno tiene cuenta en Estados Unidos o está informado sobre el tema, sabrá que hay una corporación gubernamental que se llama FDIC, que básicamente es una aseguradora para los depósitos de empresas y de personas en bancos de Estados Unidos. Pero, ¿cuál es el problema de este seguro? Es que cubre hasta $250.000 por cuenta. Y como les decía antes, la mayoría de los clientes de este banco eran startups tecnológicas que obviamente tenían muchísimo más que $250.000, que aunque le cubrieran esa plata, seguramente la necesidad de capital que tenían era muchísimo más grande que esto, y de hecho el 97% de las cuentas y los depósitos en este banco eran mayores a ese monto, por eso solamente un 3% estaría 100% cubierto solamente por este seguro. Entonces, ¿cuál es el fin de la historia de Silicon Valley Bank? Al menos hasta hoy que estoy filmando el video, día martes 14 de marzo. Básicamente el gobierno de Estados Unidos intervino en esta situación para evitar que se siga habiendo corridas bancarias por todos lados, y decidió intervenir y asegurar que
todos los depósitos de la gente que tenía dinero en Silicon Valley Bank y en otros bancos que estaban a punto de colapsar o colapsando también. Aseguraron que la gente va a poder retirar todo su dinero sin ningún problema, y esto es algo bueno de alguna manera para, obviamente, todos los que tenían depósitos ahí y para la economía en general, porque incluso las acciones de muchas empresas estaban cayendo y desplomándose por este colapso financiero de los bancos en Estados Unidos. Entonces esto es bueno por un lado, pero por otro lado puede ser malo porque hay economistas que están diciendo que puede ser muy peligroso esta movida, porque esto marca el precedente para otros bancos de que si quieren invertir en activos riesgosos o de larga, no riesgosos, pero de larga duración para especular con las tasas, van a poder hacerlo, y en caso de que haya una corrida bancaria de este tipo, los van a ir a salvar de nuevo también. Entonces puede ser un poco peligroso a futuro, pero personalmente de corto plazo creo que fue una buena medida para cortar el cable rojo, por así decirlo, y que no siga habiendo pánico en todos los mercados, que en general eso lleva a decisiones irracionales que hacen que la gente quiera retirar su dinero aunque no lo precise, que venda inversiones por miedo a lo que pueda pasar. Entonces, de alguna manera han cortado ese pánico. ¿Y esto cómo te afecta a vos y cómo podrías protegerte para no tener pérdidas de dinero en este tipo de cosas? En primer lugar, si tenemos dinero tanto en Uruguay, en Argentina, en cualquier banco de Estados Unidos, dentro de lo posible, intentemos diversificar lo más posible. Esto fue un banco puntual y los demás por ahora se han mantenido bastante bien. Entonces, de haber tenido el dinero repartido en diferentes bancos, no tendremos tanto pánico con el dinero de nuestra empresa o nuestro dinero personal. Entonces, siempre dentro de lo posible diversificar y estar por debajo de los límites que cubran los seguros. Lo mismo pasa con los corredores de bolsa. Si tenemos un corredor de bolsa, por ejemplo, en Estados Unidos, también tenemos seguros en nuestra cuenta. Intentemos no tener más dinero de lo que cubren los seguros. Quizás para nosotros, gente promedio, los seguros, por ejemplo, de $500.000 que podemos tener en un broker en Estados Unidos sean más que suficientes, pero bueno, no obstante, está bueno tener diversificado el dinero en diferentes clases de activos, en diferentes bancos, en diferentes corredores de bolsa, en diferentes cosas, como para que, llegado el caso de un colapso, aunque sea mientras se resuelve la situación y recuperamos el dinero, podamos vivir de nuestro dinero que tenemos en otro banco o en otro activo. En segundo lugar, yo también les recomendaría que no tengan grandes sumas enormes de dinero en efectivo en un banco. Es mejor tenerlo en inversiones porque van a estar ganando una cierta rentabilidad, y por lo general las inversiones suelen tener un mayor tratamiento a nivel regulatorio y van a estar un poquito más seguras que tener toda nuestra plata en un banco en efectivo. Pero con esto no estoy desconfiando de los bancos y no soy para nada antibanco. Yo tengo mi plata en bancos y en corredores de bolsa y en inversiones, pero lo que digo es mejor no tener todo en la misma canasta y diversificar un poco más y aprovechar a invertir el dinero que no vamos a precisar para poder ir generando una rentabilidad en el medio. Y si te interesa aprender a invertir, te dejo por acá un video que te puede interesar. Nos vemos en el próximo.